sí, es que es mujer, sí, es que sabes que no conoce el entorno porque no es de aquí, como si eso limitara tu capacidad de aprender, de incidir, de gestionar, de hacer equipo. No es que las mujeres no quieran participar, ¿eh? No se trata de convencer a las mujeres. Lo que necesitamos es que no nos obstaculicen, que no nos pongan techos, que no nos pongan límites y que no nos pongan barreras. Las mujeres constituimos más de la mitad de la población y por lo tanto es absolutamente de justicia el que estemos presentes también en estos espacios donde se deciden las leyes, las políticas del país, el rumbo. Todas juntas, despeguémonos de cualquier piso pegajoso que nos impide ser mujeres con derechos plenos. Hay que luchar porque se nos reconozcan. Hay que hacerlo por nosotras, pero sobre todo por las nuevas generaciones. Sin mujeres no hay democracia. Rompamos los techos de cristal juntas. Pues mira, es fundamental porque la presencia de las mujeres de manera igualitaria en los espacios de toma de decisiones es lo que define la calidad de nuestra democracia. Las mujeres constituimos más de la mitad de la población y por lo tanto es absolutamente de justicia el que estemos presentes también en estos espacios donde se deciden las leyes, las políticas del país, el rumbo. Por eso es vital todo lo que se ha venido realizando en términos de reformas legislativas para garantizar que las mujeres accedan a todos los cargos de representación pública, ¿no?, en el ámbito electoral. Sí, mira, yo creo que no solo la dignifica, la convierte en democracia. Si no está la mujer en la política, si no está representada de manera igualitaria, pues entonces no hay tal democracia, ¿no? Un congreso, por ejemplo, que esté constituido solo por varones, pues es una manera de tomar decisiones y de gobernar, pero a eso ya no se le puede llamar democracia. Sí, mira, estos conceptos que parten de la academia, del análisis de la realidad, de estudios de caso, pues, a lo que aluden es a efectivamente todos los obstáculos que las mujeres viven a lo largo de su paso por la política y por todos los demás espacios en donde ellas están presentes, ¿no? Y tiene que ver con estas dificultades con las que se topan por el hecho de ser mujeres. Los hombres, en contraposición, pues normalmente tienen como más allanado el camino, pues. Los obstáculos que enfrentan las mujeres se alude como piso pegajoso porque pareciera que el piso está parejito, es plano para todos, las reglas están dadas de manera supuestamente igualitarias, pero en realidad cuando las mujeres empiezan a transitarlos, se topan con que pues, sus pasos se ven frenados por una serie de obstáculos, a veces no tan evidentes, pero que van frenando su avance, ¿no? Que tienen que ver pues, desde con la vida partidaria, su acceso a los cargos de decisión, por ejemplo, en las estructuras del partido, su posibilidad real de incidir en la toma de decisiones, y una vez que ellas, por ejemplo, quieren postularse para candidatas, pues se encuentran todas estas dificultades para que se haga valer su trayectoria política, su incidencia en las bases sociales y no se encuentren con que muchas veces desde las dirigencias del partido más bien privilegian el que sean otras las mujeres que lleguen a las candidaturas porque desde ellos se asume que hay una especie de patrimonialismo de las candidaturas en donde de alguna manera corresponden a los hombres y por tanto son ellos quienes deciden a quién quieren postular y entonces hemos visto en todos los partidos políticos esta práctica de postular a mujeres cercanas a la dirigencia que pues se asume van a poder controlar o tomar las decisiones a través de ellas,
pero se dejan de lado a muchas mujeres con trayectoria dentro del partido que pues serían quienes debieran estar en esos espacios de las candidaturas, y sin embargo vemos casos como el de Guerrero, por ejemplo, en donde pues las instituciones electorales frenan el paso de Félix Salgado Macedonio a la candidatura, y sin embargo pues él lo que hace es llevar al partido a que postulen a su hija, y ella es la que finalmente gana la candidatura, pero claramente no es la que va a gobernar, ¿no? Hoy en los medios está esta noticia de cómo ella está empezando a tomar decisiones, a definir cómo va a ser su gobierno, ¿no? Entonces, ese sería un enorme piso pegajoso y también un techo de cristal, porque una vez que, traspasando todos estos obstáculos, llegan efectivamente a los espacios de representación política, pues se topan con que el poder real en donde se toman las decisiones, pues en buena medida les está negado, ¿no? En este momento tenemos una paridad perfecta en la Cámara de Diputados, hay exactamente 250 mujeres y 250 hombres, pero la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, que es donde realmente se vive el poder, ahí las mujeres están hechas a un lado, ¿no? Entonces todavía las mujeres se topan con todas estas dificultades. Volviendo a las candidaturas y los procesos electorales, vemos, por ejemplo, que sigue habiendo una desigualdad en términos de que las mujeres que compiten por las candidaturas tengan los mismos recursos financieros, los mismos apoyos en términos de recursos humanos, por ejemplo, de los partidos, y pues ellas tienen que competir en condiciones de mayor dificultad. No acceden a los mismos tiempos de radio y televisión, por ejemplo. El INE en cada proceso electoral ha hecho estudios muy interesantes que revelan cuántos recursos se invierten en las mujeres, y bueno, hay brechas que hablan hasta del 30% menos para las mujeres en términos de apoyos financieros, pero también, como te decía, en aparición en tiempos de radio y televisión. Entonces, esos, pues sin duda, hace que los pisos para ellas, aunque aparentemente estén planitos, sean mucho más difíciles de transitar, ¿no? Las postulan de manera mayoritaria en distritos perdedores, aunque ese es también uno de los aspectos que el INE en sus lineamientos ha cuidado y los soples han retomado, para que esta práctica no se exacerbe, pero de todas maneras seguimos viendo menos mujeres en los distritos que el partido tiene buenas posibilidades de ganar y más mujeres en aquellos en donde no existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, los partidos cumplen como a fuerza, porque ya las leyes y las autoridades electorales se han encargado de hacer realmente exigibles las normas, pero un poco lo hacen pues buscando las maneras de cumplir sin cumplir. Y si llegan a los cargos, pues entonces es sin el poder que realmente debieran tener. Y por otro lado, tenemos el fenómeno de la violencia política contra las mujeres, ¿no? Esta nueva práctica, bueno, nueva en cuanto al reconocimiento conceptual de la misma, pero muy vieja en cuanto a que las mujeres desde el día 1 en que levantaron la mano para querer participar en las decisiones que norman su vida, se han encontrado pues con toda esta serie de obstáculos. Finalmente en el año 2020 en nuestro país se logró que se legislara al respecto con la reforma a 8 leyes, pero bueno, todavía estamos viendo que su aplicación no es tan sencilla, que los órganos electorales no en todos los casos están sensibilizados para identificar en primer término la violencia política y después para sancionar. Desde la Red Mujeres en Plural acabamos de participar en un esfuerzo muy interesante que se hizo en el caso de una presidenta municipal en Iliatenco, Guerrero, Ruperta Vicente Nicolás, en donde ella quiso repetir en el cargo, había hecho un muy buen trabajo como presidenta municipal y sin embargo hubo una serie de ataques en su contra, deslegitimando su aspiración específicamente por el hecho de ser mujer. Y entonces, bueno, 3 redes de mujeres apoyaron
las impugnaciones que ella hizo con respecto a la elección y finalmente, pues un paso tras otro se fue ganando hasta que la Sala Superior determinó que efectivamente había habido violencia política hacia ella, porque los días previos a las elecciones empezó esta campaña negra en pintas, en las comunidades, en los lugares cercanos a donde se iba a votar, y ella perdió la elección por un margen de 1%, donde pues claramente se pudo demostrar que había habido influencia por toda esta campaña de deslegitimar el que ella pudiera gobernar, con la noción de que las mujeres no sirven para gobernar, que el espacio de ellas no es el gobierno municipal, las diputaciones, las gubernaturas, sino que el espacio de la mujer es el privado. Entonces, todavía ahí hay mucho que combatir en términos de la discriminación y de la violencia hacia las mujeres. Ese es otro espacio brutalmente pegajoso, pues, en donde las mujeres se juegan incluso su integridad física y su vida por atreverse, entre comillas, a incursionar en el espacio público. Mira, es básico que las mujeres conozcan todo lo que se ha construido para que ellas puedan acceder al poder y pueda desde ahí, pues, conquistarse la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ¿no? Esa igualdad en los hechos, que desde el PRD Angélica de la Peña ha insistido tanto y dio una batalla tan importante cuando fue legisladora, y ahora con todas las reformas que hizo a los estatutos del partido. Ahí creo que es obligación de las mujeres, vaya, no pueden quejarse de malos tratos si no ellas ponen su parte en lo que hace a conocer a profundidad, estudiar de veras, concienzudamente lo que, para empezar, los propios estatutos del partido establecen, ¿no? Porque ahí ya hay mucho camino avanzado en términos de que se respeten sus derechos y se proteja ese acceso al poder sin violencia y sin discriminación. Tienen que estudiar también las reformas a estas 8 leyes que te menciono, que es la ley electoral, la ley de partidos políticos, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y otras 5. El Senado de la República lanzó una guía práctica para que las mujeres conozcan qué es la violencia de una manera muy digerida, muy comprensible, y además sepan específicamente qué hacer, ¿no? Ahí vienen paso por paso a qué instituciones tienen que recurrir, qué documentos deben presentar, cuáles son los plazos, y eso también es fundamental que las mujeres la conozcan, ¿no? Porque ya les facilitará el camino. Esa guía tiene concentrado toda la información y vale la pena que simplemente con que en Google o algún buscador pongan guía contra la violencia Senado, ahí les aparece. Hay incluso un cuadernillo más resumido para que puedan conocer la información. Entonces, ese sería un segundo paso. Por supuesto, conocer lo que la ley electoral garantiza ya en términos de la paridad. Pues las mujeres tienen que exigir en los partidos el estar en las listas de manera paritaria, el que no las manden a los distritos perdedores, el que las fórmulas sean o de mujer y mujer, propietaria y suplente, o uno de los lineamientos del INE muy importantes en estas últimas elecciones fue que si había hombre propietario podía tener como suplente una mujer, ¿no? Como para favorecer el que las mujeres estén en mayor medida en las candidaturas. También muy importante que las suplencias, si al final o casi al final del proceso electoral los partidos cambian las candidaturas, las mujeres deben exigir y estar pendientes de que se siga manteniendo la paridad en el número de postulaciones. Todas estas cosas las mujeres deben conocerlas, deben exigirlas. Y un aspecto fundamental, Aide, es la construcción de redes entre mujeres. Porque los obstáculos son enormes, son estructurales, están muy bien organizadas. El patriarcado es una estructura muy poderosa que las mujeres difícilmente van a poder enfrentar si lo hacen de manera individual.
Las alianzas entre mujeres son fundamentales para poder protegerse, para poder exigir, para hacer valer una fuerza colectiva. Las mujeres somos más de la mitad de la población. En los partidos políticos también la militancia está integrada mayoritariamente por mujeres, aunque sea un 2% más, pero somos más mujeres. Y entonces, en la medida en que las mujeres sepamos trabajar juntas, construir alianzas intra e interpartidarias, podremos hacer frente a esos obstáculos monumentales que supone el poder patriarcal, ¿no? Entonces, dos cosas: el conocimiento y las alianzas, las redes entre mujeres para, pues justamente, la protección y la exigencia de esos derechos, ¿no? Este caso que te pongo de Ruperta Nicolás, hubo 3 redes de mujeres: la red de Guerrero, la de defensoras de la paridad y la de mujeres en plural. Y eso pues tuvo mucho que ver para que ella pudiera, en primer lugar, mantenerse firme en ir traspasando las diferentes instancias frente a las que ella presentó su caso, para lograr hasta el final llegar a la sala superior y que se anulara la elección. Yo estoy segura de que si ella no hubiera tenido el cobijo de sus correligionarias y de las redes de mujeres, quién sabe si hubiera llegado al final, porque ella estaba en riesgo incluso, bueno, sigue estándolo, pues hace poco se activaron como la intervención de las autoridades porque empezaron a atacar a sus seguidores, atacar físicamente. Y entonces, pues aquí las propias redes que la impulsaron exigieron a las autoridades locales y federales que intervinieran para que no hubiera riesgos, ¿no? Y por otro lado también, este apoyo de abogadas especialistas en la materia, pues llevó a un resultado muy favorable y muy paradigmático. Pues esa sentencia es fantástica porque por primera vez se logra que una elección se anule por violencia política. Ese es un mensaje buenísimo para las mujeres, para alentar a que si sus derechos son violados, ellas judicialicen el caso en compañía de otras mujeres, que hay en todo el país, hay redes. Eso a mí me alienta mucho saber que en los estados, en las ciudades, las mujeres se han organizado justamente para no estar solas y para combatir toda esta estructura que obstaculiza su acceso, que dificulta la igualdad y que, bueno, pues hay que echar mano de ella, ¿no? Sí, mira, yo creo que ese es uno de los grandes pendientes, la conciliación entre la vida laboral o la proyección profesional o de participación política y las responsabilidades familiares. La paridad, como surge, es en un nuevo contrato social sexual, en donde las mujeres accedan al espacio público, pero los hombres se corresponsabilizan también en el espacio privado, en las tareas de cuidado, en el ámbito doméstico, porque efectivamente, si las mujeres tienen esta sobrecarga que tradicionalmente ha recaído sobre ellas simplemente por esta asignación de roles en donde a la mujer se le atribuye el rol reproductivo y al hombre el rol productivo, pues efectivamente muchas mujeres se quedan sin esta posibilidad de participar, ¿no? Aquí, como sociedad, tenemos que hacernos cargo de que la reproducción social es una responsabilidad no solamente de las mujeres y por supuesto no exclusivamente de ellas, sino de, en primer término, pues de la pareja, de la familia, de la empresa, del Estado, del partido, en donde a partir de redistribuir estas responsabilidades, la mujer tenga la posibilidad de acceder al espacio público también y al espacio político. Ahí, pues, desde los partidos yo creo que hay mucho que se puede hacer para alentar la participación de las mujeres en la política, que, como bien dices, es un espacio que tiene que ser dignificado,
que tiene que ser diversificado además, ese es otro aspecto importante. El acceso de las mujeres a las decisiones no solo dignifica y construye la democracia, sino que además diversifica los intereses, las visiones. Y no porque hombres y mujeres nazcamos con diferencias en términos de lo que podemos hacer o contemplar, sino porque justamente estos roles sexuales han determinado mucho aquellos aspectos que interesan o preocupan a uno o al otro sexo, y entonces el que las mujeres estén presentes aporta la visión de ellas que, como pues estas construcciones sociales, ellas asumen, y entonces sus preocupaciones se diferencian típicamente de las preocupaciones de los hombres, y por eso es muy importante que estén presentes las dos visiones, las muchas visiones, pues, las múltiples visiones y preocupaciones de hombres y mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo los intereses que puede tener una mujer urbana con una educación superior que la que puede tener una mujer rural sin acceso a la educación, por ejemplo, en pobreza, etcétera. Y lo mismo con los hombres, ¿no? Yo creo que la paridad, lo que es una excelente noticia, es que pone en el espacio de las decisiones una diversidad pues de los intereses de la ciudadanía. Pues mira, yo les diría que ya ellas tienen como un tesoro el trabajo que por años han hecho las mujeres para construir mejores condiciones de vida para todas las mujeres. Y que entonces ahora lo que toca es, por un lado, hacer vida lo que está en las leyes, y por otro lado, pues como creérsela, ¿no? Creérsela que tienen derechos que ya están consagrados en la Constitución, en muchas leyes, que las instituciones electorales, sobre todo, se han tomado muy en serio su obligación de proteger esos derechos, de hacerlos valer, y que entonces ellas ahora deben de, pues, justo conocer de todo esto, tomar la estafeta, seguir luchando por abrir y por ya no permitir que esos espacios se cierren, voltear a ver a las mujeres jóvenes, a las mujeres que desde diferentes espacios han estado excluidas, y pues caminar juntas, porque todo lo que se ha logrado, Aide, ha sido a partir de las alianzas que las mujeres han sabido construir. Todo. No hay conquistas individuales en esta lucha. Entonces, tomarse de la mano, hacer un frente común, exigir, transformar a los partidos. Los partidos tienen todavía mucho que hacer en términos de la democracia interna, y pues las mujeres ahí pueden aportar muchísimo si trabajan de la mano, si exigen el cumplimiento de sus derechos, y si además tienen claro que de llegar a un espacio de poder tienen que tomar la estafeta y continuar avanzando estos derechos de las mujeres y de todas las personas, los derechos humanos, ¿no?